Escúchame algo. Quiero que me prestes toda tu atención porque lo que voy a decirte hoy puede cambiar tu vida para siempre. Y no lo digo porque yo sea especial, lo digo porque esta palabra viene directamente del corazón de Dios para alguien que está al otro lado de esta pantalla, alguien que está a punto de rendirse, alguien que siente que Dios ya se olvidó de él, alguien que cree que su historia ya terminó. Pero hoy vine a decirte algo que necesitas escuchar con todo tu ser. Dios no ha terminado contigo aún, punto. Y cuando digo que no ha terminado, no estoy hablando de una frase motivacional bonita para poner en una taza o en una calcomanía para el auto. Estoy hablando de una verdad bíblica, poderosa, transformadora, que ha sostenido a millones de creyentes a lo largo de los siglos. ¿Sabe por qué lo sé? Porque Filipenses 1:6 lo dice clarito, sin rodeos, sin ambigüedades, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Captaste eso? El que comenzó en vos la buena obra. No dice que a lo mejor la va a terminar, no dice que si te portás bien la va a completar, dice que la perfeccionará. Es una promesa, no una sugerencia. Hoy vamos a hablar de algo que todos necesitamos entender, que nuestra vida no es un proyecto abandonado, que no somos borradores fallidos, que no somos experimentos que salieron mal. Somos obras de Dios en progreso. Y cuando Dios empieza algo, lo termina. Cuando Dios pone su mano sobre tu vida, no la retira hasta que completa su propósito. Y ese propósito, mi querido amigo, mi querida hermana, es glorioso, es eterno, es perfecto. Pero antes de seguir, quiero que seamos honestos. Porque yo no vine acá a venderte un evangelio de Disney donde todo es color de rosa y los pajaritos cantan mientras te levantás cada mañana. La vida real no es así. La vida real duele. La vida real es complicada. La vida real a veces te patea tan fuerte que te deja sin aire. Y es justamente en esos momentos cuando necesitas aferrarte a esta verdad. Dios no terminó contigo todavía. Yo sé que hay gente mirando esto que está pensando, Dante, si supieras por lo que estoy pasando, si supieras los errores que cometí, si supieras cuántas veces fallé, no estarías tan seguro de que Dios quiere seguir trabajando en mí. Y déjame decirte algo, conozco ese sentimiento, lo he vivido, he estado ahí. En ese lugar oscuro donde sentís que sos un caso perdido, donde pensás que Dios ya gastó demasiada paciencia con vos, donde creés que esta vez sí, esta vez cruzaste la línea de no retorno. Pero escúchame bien, esa voz que te dice que sos un fracaso, que ya no servís, que Dios se cansó de vos, esa voz no es de Dios. Esa es la voz del enemigo que quiere destruirte, que quiere que abandones, que quiere que tires la toalla, porque el enemigo sabe algo que vos a veces olvidás. Que si Dios no terminó contigo, entonces tu historia todavía tiene capítulos gloriosos por escribirse. Déjame llevarte la palabra, porque la Biblia está llena, repleta, desbordante de historias de gente que Dios no abandonó, aunque parecía que todo estaba perdido. Y esas historias no están ahí para decorar, están ahí para enseñarnos, para darnos esperanza, para recordarnos que el Dios que obró milagros ayer sigue obrando milagros hoy. Pensá en Pedro. Simón Pedro, el pescador bocón, impulsivo, el que siempre hablaba antes de pensar, el tipo que le dijo a Jesús, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. ¿Y qué pasó? En la noche más oscura, cuando Jesús más lo necesitaba, Pedro lo negó 3 veces. No una, 3. Y no fue una negación elegante, no fue no lo conozco muy bien. Fue con maldiciones, con juramentos, diciendo no conozco a ese hombre. Imagínate la escena. Pedro, el que había caminado sobre el agua con Jesús, el que había visto los milagros, el que había sido parte del círculo íntimo, negando a su maestro delante de una sirvienta, y cuando cantó el gallo, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, dice la Biblia que salió y lloró amargamente. Yo me imagino a Pedro diciendo, se acabó, arruiné todo. Después de todo lo que Jesús hizo por mí, después de todas las oportunidades que me dio, lo negué. Ya está, mi historia con Dios terminó. Pero escuchá lo que pasó. Después de la resurrección, un ángel le dice a las mujeres, id, decid a sus discípulos y a Pedro, ¿captaste eso? Y a Pedro. No dice decid a los discípulos, bueno, los que quedaron, los que no fallaron, no. Específicamente menciona a Pedro como diciendo, asegúrense de que Pedro escuche esto, asegúrense de que Pedro sepa que no lo abandoné. Y después, en Juan 21, Jesús tiene un encuentro con Pedro. 3 veces le pregunta, ¿me amas? Una por cada negación. Y 3 veces le da una comisión. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Sabés lo que estaba haciendo Jesús?
lo estaba restaurando. Le estaba diciendo, Pedro, yo no terminé contigo. Tu fracaso no es tu identidad, tu caída no es tu destino. Yo tengo planes para vos y esos planes siguen en pie. Y este Pedro que negó a Cristo, este Pedro quebrado y restaurado, fue el que predicó en Pentecostés y 3,000 personas se convirtieron. Este Pedro fue el que escribió 2 cartas poderosas que están en el Nuevo Testamento. Este Pedro fue el que la tradición dice que murió crucificado, pero pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de morir como su maestro. ¿Por qué? Porque Dios no había terminado con él. Y si Dios no terminó con Pedro después de semejante fracaso, si Dios no terminó con David después del adulterio y el asesinato, si Dios no terminó con Moisés después que mató al egipcio, si Dios no terminó con Abraham después de todas sus mentiras, entonces créeme, Dios no terminó contigo. Pero alguien me dirá, Dante, esos son personajes bíblicos, son diferentes. No, no son diferentes, eran humanos como vos y como yo. Santiago 5:17 dice de Elías, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tenían los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas tentaciones. La diferencia no estaba en ellos, estaba en Dios. Y ese mismo Dios que no los abandonó a ellos, no te va a abandonar a vos. Escúchame esto, el enemigo quiere hacerte creer que tu pasado te descalifica para tu futuro. Quiere que pensés que porque fallaste ayer no podés tener victoria mañana. Quiere que te quedes pegado en tus errores, revolcándote en tu culpa, paralizándote con tu vergüenza. ¿Por qué? Porque sabe que si lográs entender que Dios no terminó contigo, te vas a levantar. Y un creyente levantado es peligroso para el infierno. Mira, yo no sé qué estás enfrentando hoy. No sé si es una enfermedad que te tiene devastado, si es un matrimonio que se está cayendo a pedazos, si son hijos rebeldes que te parten el alma, si son finanzas destruidas que te quitan el sueño, si es un ministerio que parece no dar fruto, si es una adicción de la que no podés salir, si es un pasado que te persigue, si es un futuro que te aterra. No sé cuál es tu valle, pero sí sé esto. Dios no terminó contigo. Y quiero que entiendas algo fundamental. Cuando Dios dice que va a perfeccionar la obra que comenzó en vos, no está hablando de hacerte perfecto en el sentido de que nunca más vas a fallar. Está hablando de completar su propósito en tu vida. Está hablando de llevarte a la madurez espiritual. Está hablando de transformarte a la imagen de Cristo. Y ese es un proceso, no un evento. Vos y yo somos obras en construcción. Y si alguna vez pasaste por una obra en construcción, sabés que es un desastre. Hay escombros por todos lados, hay polvo, hay ruido, hay cosas a medio hacer. Si juzgás una construcción cuando está a la mitad, vas a pensar que es un desastre. Pero el arquitecto sabe lo que está haciendo. El arquitecto tiene los planos. El arquitecto ve lo que va a ser, no solo lo que es. Así te ve Dios a vos. Cuando vos te mirás en el espejo y ves tus imperfecciones, tus errores, tus limitaciones, Dios ve su obra en progreso. Cuando vos te sentís un desastre, Dios ve una obra maestra en construcción. Cuando vos querés rendirte, Dios dice, no, todavía no terminé. Y acá viene algo importante que necesito que entiendas. El hecho de que Dios no terminó contigo no significa que no va a haber dolor en el proceso. No significa que no va a haber momentos difíciles. No significa que todo va a ser fácil. De hecho, a veces el proceso de refinamiento duele. El oro no se purifica sin pasar por el fuego. El diamante no brilla sin ser pulido. Y vos no vas a alcanzar tu pleno potencial en Cristo sin pasar por pruebas. Pero acá está la diferencia. En las pruebas, en los valles, en los desiertos, no estás solo. Dios está ahí contigo, trabajando, moldeando, perfeccionando. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después da fruto, no durante, después. Pero para llegar al después tenés que atravesar el durante. Y sé que es difícil. Sé que cuando estás en medio del fuego lo último que querés escuchar es que esto tiene un propósito. Cuando te duele el alma, cuando llorás solo en tu cuarto, cuando sentís que no podés más, lo último que querés es que alguien te diga que esto te va a fortalecer. Pero es la verdad. No porque sea bonito, sino porque es real. Mira Job, el hombre perdió todo. Todo. Sus hijos, su riqueza, su salud, su reputación. Se sentó en cenizas y rascaba sus llagas con una teja. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y se muriera. Sus amigos llegaron a consolarlo y terminaron acusándolo. Si alguien tenía razones para decir Dios terminó conmigo, era Job. Pero ¿sabes lo que hizo Job?
En medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es fe pura, fe refinada, fe probada. ¿Y qué pasó al final? Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. No porque Job se lo mereciera, sino porque Dios no había terminado con él. Y quiero que notes algo, cuando Dios restauró a Job, no solo le devolvió cosas. Job salió del valle con un conocimiento de Dios que no tenía antes. Al final del libro Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento lo acercó a Dios de una manera que la prosperidad nunca lo había hecho. Su pérdida se convirtió en ganancia porque Dios no terminó con él. Y esto es lo que quiero que entiendas. Dios no solo está interesado en bendecirte, Dios está interesado en transformarte. Las bendiciones son temporales, el carácter es eterno. Dios podría hacer que tu vida fuera más fácil, pero eso no te haría más fuerte. Dios podría quitarte todos los obstáculos, pero entonces nunca aprenderías a vencer. Por eso a veces Dios te lleva al desierto, no porque te odia, sino porque te ama. En el desierto no hay distracciones. En el desierto no tenés a quién recurrir más que a Él. En el desierto aprendés que Él es suficiente. Y cuando salís del desierto nunca más sos el mismo. Los israelitas pasaron 40 años en el desierto, 40 años dando vueltas. Y vos podés pensar, qué desperdicio de tiempo. Pero en esos 40 años, Dios transformó una mentalidad de esclavos en un ejército que conquistaría la tierra prometida. Los que salieron de Egipto vieron milagros, pero no entraron a Canaán porque no creyeron. Los que nacieron en el desierto, los que solo conocían el maná y la provisión diaria de Dios, esos fueron los que entraron con Josué. ¿Ves? El desierto no fue un castigo, el desierto fue una escuela. Y si hoy estás en un desierto, no es porque Dios te abandonó, es porque Dios te está preparando. Y cuando te preparás en el desierto, cuando aprendes a depender de Dios, cuando no hay nada más, cuando aprendes a confiar en la oscuridad, entonces estás listo para la tierra prometida. Y acá viene algo que me emociona. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas. No solo las buenas, todas. Dios tiene la capacidad de tomar tus errores, tus fracasos, tus caídas y usarlas para tu bien. No las causa, pero las usa. José es un ejemplo perfecto. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Fue traicionado, falsamente acusado, encarcelado. Pasó años en Egipto lejos de su familia, pero cuando finalmente llegó al momento de revelarse a sus hermanos, ¿sabés lo que les dijo? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. ¿Captás eso? Dios tomó la traición y la usó para salvación. Dios tomó la prisión y la convirtió en plataforma. Dios tomó el dolor y lo transformó en propósito. Y lo que Dios hizo con José, lo puede hacer con vos. Tu pasado no tiene que destruir tu futuro. Tu error de ayer no define tu mañana, porque Dios no terminó contigo. Y quiero que esto te penetre profundo en el alma. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas veces hayas decepcionado a Dios, a tu familia, a vos mismo. Mientras haya aliento en tus pulmones, Dios no terminó contigo. Y eso significa que tu historia todavía puede tener un final glorioso. Mirá a Pablo, el tipo perseguía a los cristianos, los encarcelaba, consentía en su muerte, era un enemigo del evangelio. Si había alguien que parecía estar más allá de la redención, era Saulo de Tarso. Pero Dios lo encontró en el camino a Damasco, lo cegó, lo quebrantó, lo transformó. Y ese perseguidor se convirtió en el apóstol más grande que la iglesia ha conocido. Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Pablo plantó iglesias por todo el mundo conocido. Pablo sufrió por Cristo, fue encarcelado por Cristo, murió por Cristo. Y todo porque Dios no terminó con él. Todo porque Dios vio más allá del perseguidor y vio al apóstol. Dios vio más allá del error y vio el potencial. Y hoy Dios te está mirando a vos de la misma manera. Él no te ve solo como sos, te ve como vas a ser. No te ve solo en tu debilidad, te ve en tu potencial. No te ve solo en tu fracaso, te ve en tu victoria. Porque Dios no se basa en lo que ves vos, se basa en lo que Él puede hacer en vos. Pero acá viene algo que tengo que decirte con todo el amor y con toda la firmeza que puedo.
Para que Dios termine su obra en vos, vos tenés que cooperar. Dios no te va a forzar. Dios no trabaja contra tu voluntad. Si vos te rendís, si vos tirás la toalla, si vos decís no quiero seguir, Dios no te va a arrastrar. Él te va a seguir amando, pero no va a poder completar lo que empezó en vos si vos no le das permiso. Por eso Filipenses 2, 12, 13 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ves? Es una colaboración. Dios produce en vos, pero vos tenés que ocuparte. Dios te da la fuerza, pero vos tenés que dar el paso. Dios te da el deseo, pero vos tenés que actuar en ese deseo. Y esto es crucial. A veces queremos que Dios haga todo mientras nosotros nos quedamos sentados esperando. Pero no funciona así. Dios puso su parte, ahora te toca poner la tuya. Dios te dio su espíritu, ahora tenés que obedecer. Dios te dio su palabra, ahora tenés que aplicarla. Dios te dio su gracia, ahora tenés que caminar en ella. Y sé que hay momentos en que no tenés ganas. Sé que hay días en que te levantás y pensás no puedo más. Sé que hay noches en que te acostás con el alma hecha pedazos. Pero es justamente en esos momentos cuando tenés que elegir seguir adelante. No por tus fuerzas, sino por las de Él. No porque te sentís capaz, sino porque Él es capaz en vos. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, tendrán nuevas fuerzas. No las fuerzas viejas que ya se gastaron, nuevas, renovadas, frescas. Pero esa renovación viene cuando esperás en Jehová, cuando confías en Él, cuando te apoyás en Él. Y quiero que entiendas algo, esperar en Jehová no es pasividad, no es sentarte a ver qué pasa. Esperar en Jehová es poner tu confianza en Él mientras haces lo que Él te dice que hagas. Es obedecer mientras esperás el resultado. Es caminar en fe mientras esperás la promesa. Abraham esperó 25 años la promesa de un hijo, 25 años. Y en esos 25 años hubo errores, hubo dudas, hubo intentos de ayudar a Dios que salieron mal, pero al final, cuando ya no había esperanza natural, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac. La promesa se cumplió. No en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Dios. Pero se cumplió y vos tal vez estás esperando una promesa. Tal vez Dios te prometió algo hace años y todavía no lo ves. Tal vez estás cansado de esperar. Tal vez estás tentado a rendirte. Pero déjame decirte, si Dios lo prometió, se va a cumplir. Puede tardar más de lo que vos esperabas, puede venir de manera diferente a la que imaginaste, pero se va a cumplir, porque Dios no miente. Y si Dios dijo que va a perfeccionar la obra que comenzó en vos, la va a perfeccionar. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, tu promesa no murió, tu sueño no se acabó. Tu llamado no se canceló, solo está en proceso. Y el proceso duele, el proceso toma tiempo, pero el proceso es necesario. Porque mirá, si Dios te diera todo ahora, no estarías listo para manejarlo. Si Dios te pusiera donde querés estar sin prepararte, te destruirías. Por eso el proceso, por eso la espera, por eso el desierto antes de la tierra prometida, por eso los años de pastoreo antes del palacio. Por eso la prisión antes del ministerio. Todo tiene un propósito, aunque no lo veas. Y quiero llevarte a Jeremías 29:11, un versículo que todos conocemos, pero que a veces no aplicamos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos hacia vos, pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos de futuro. Y esos pensamientos no cambian con tus circunstancias. Cuando estás en la cima, Dios tiene buenos pensamientos hacia vos. Cuando estás en el valle, Dios tiene buenos pensamientos hacia vos. Cuando todo sale bien, Dios tiene buenos pensamientos hacia vos. Cuando todo sale mal, Dios tiene buenos pensamientos hacia vos. Sus pensamientos no dependen de tu desempeño. Sus pensamientos fluyen de su carácter. Y su carácter es amor. Y ese amor no te deja donde estás. Ese amor te transforma, ese amor te perfecciona, ese amor no se rinde con vos. Por eso Juan 13:1 dice que Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin, no hasta que fallaron, no hasta que lo decepcionaron, hasta el fin.
Su amor es persistente, es tenaz, es inquebrantable. Entonces hoy quiero que hagas algo. Quiero que dejes de ver tus circunstancias como tu realidad final. Tus circunstancias son temporales, la promesa de Dios es eterna. Tus sentimientos van y vienen, la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que ves hoy no es lo que vas a ver mañana, porque Dios no terminó contigo. Y no estoy hablando de pensamiento positivo, no estoy hablando de ignorar la realidad, estoy hablando de fe. Fe es creer en lo que Dios dice por encima de lo que vos ves. Fe es confiar en el carácter de Dios cuando las circunstancias te gritan lo contrario. Fe es dar un paso en la oscuridad porque sabes que Dios te sostiene. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. No tal vez, no a lo mejor, certeza. Y esa certeza no se basa en tus fuerzas, se basa en el poder de Dios. No se basa en tu capacidad, se basa en la fidelidad de Dios. No se basa en tu pasado, se basa en la promesa de Dios. Y esa promesa es esta: Dios no terminó contigo. Lo que empezó en vos cuando recibiste a Cristo, lo va a completar. La transformación que comenzó en tu corazón, la va a perfeccionar. El llamado que puso sobre tu vida, lo va a cumplir. Los dones que te dio, los va a desarrollar. El propósito que diseñó para vos se va a manifestar, pero necesitas perseverar. Necesitas no rendirte. Necesitas seguir creyendo cuando no ves. Necesitas seguir orando cuando parece que no pasa nada. Necesitas seguir obedeciendo aunque no entendás. Porque la victoria no es para el que empieza fuerte, es para el que termina. No es para el que corre rápido, es para el que no se rinde. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona viene después de la prueba, la bendición viene después del proceso, la victoria viene después de la batalla, pero vienen, si perseverás vienen. Y quiero que sepas que no estás solo en esto. Dios no solo te dejó una promesa y se fue. Dios te dio su Espíritu Santo para que more en vos. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en vos. Y ese Espíritu te fortalece, te guía, te consuela, te enseña, te transforma. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si ese Espíritu pudo levantar a Cristo de la tumba, ¿qué no podrá hacer en tu vida? ¿Qué situación es demasiado muerta para Él? ¿Qué sueño es demasiado imposible? ¿Qué problema es demasiado grande? Nada, absolutamente nada. Porque el Dios que no terminó contigo es el mismo Dios que creó el universo con su palabra, es el mismo Dios que dividió el Mar Rojo, es el mismo Dios que hizo caer los muros de Jericó, es el mismo Dios que cerró la boca de los leones, es el mismo Dios que resucitó a Lázaro y ese Dios vive en vos. Entonces deja de subestimarte, deja de verte como una víctima, deja de vivir derrotado, porque la misma sangre que te salvó te capacita, la misma gracia que te perdonó te empodera. El mismo Dios que te justificó te santifica. Y el proceso de santificación no termina hasta que llegues a la presencia de Dios. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer, todavía no llegamos, todavía estamos en proceso. Pero un día cuando lo veamos, seremos semejantes a Él. Y ese día, cuando estés delante del trono, cuando veas su rostro, cuando toda lágrima sea enjugada, cuando todo dolor sea sanado, cuando toda pregunta sea respondida, vas a mirar atrás y vas a entender. Vas a ver cómo cada prueba tenía un propósito, cómo cada valle te preparó para la victoria, cómo cada noche oscura precedió un glorioso amanecer. Y vas a decir, valió la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada lucha, valió la pena. Porque el peso de gloria que te espera es infinitamente mayor que cualquier aflicción temporal que hayas sufrido. Segunda de Corintios 4:17 lo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación momentánea
Pablo llama leve a tribulaciones que incluían naufragios, palizas, apedreamientos, cárceles. ¿Por qué? Porque las estaba comparando con la gloria eterna. Y cuando pones tus problemas al lado de la gloria que viene, se vuelven pequeños. No porque no sean reales, sino porque la gloria es mucho más grande. Entonces hoy, mientras escuchas esta palabra, quiero que tomes una decisión. La decisión de creer, la decisión de confiar, la decisión de no rendirte, porque Dios no terminó contigo. Y si Dios no terminó, entonces tu historia no terminó. Si Dios no renunció a vos, no podés renunciar a vos mismo. Levántate de ese lugar de derrota. Levántate de ese pozo de autocompasión. Levántate de esa cama de depresión. Levántate de esa mentalidad de víctima, porque sos hijo del Dios Altísimo, sos heredero con Cristo, sos más que vencedor. Y el que está en vos es mayor que el que está en el mundo. Y si hoy te sentís débil, recordá, mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Tu debilidad es la oportunidad de Dios para mostrar su fuerza. Tu incapacidad es la plataforma para su capacidad. Tu fin es su comienzo. No sé quién necesitaba escuchar esto hoy, pero sé que alguien lo necesitaba. Alguien estaba a punto de tirar la toalla. Alguien estaba a punto de abandonar su matrimonio, su llamado, su fe. Y Dios me mandó a decirte, no lo hagas, no abandones ahora. No te rindas cuando estás tan cerca. No sueltes la promesa cuando está a punto de cumplirse. Porque Dios no terminó contigo. Y lo que Dios empieza, Dios lo termina. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y lo que Él comenzó en tu vida el día que lo recibiste, lo va a completar el día que lo veas cara a cara. Y entre ese principio y ese fin, Él está trabajando, transformando, perfeccionando. Entonces hoy mi oración por vos es la que Pablo oró en Filipenses 1:9 hasta 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que tu amor abunde, que tu conocimiento crezca, que tu discernimiento se agudice, que seas irreprensible, que estés lleno de frutos para la gloria de Dios. Porque Dios no terminó contigo. Y esa es la mejor noticia que podés recibir hoy. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que está escuchando esta palabra. Te doy gracias porque vos no abandonás la obra de tus manos. Te doy gracias porque sos fiel para completar lo que empezaste. Hoy le hablo a esa persona que estaba a punto de rendirse, que sentía que su historia había terminado. Y le declaro en tu nombre, Dios no terminó contigo. Tu historia todavía tiene capítulos gloriosos por escribirse. Tu vida todavía tiene propósito. Tu llamado todavía está vigente. Levántate, sacudite el polvo y camina hacia el destino que Dios tiene para vos. Porque Él es fiel y lo que prometió lo va a cumplir. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y antes de irme quiero pedirte algo. Si esta palabra tocó tu corazón, si te ayudó, si te dio esperanza, compartila. Hay alguien en tu familia, en tu trabajo, en tu círculo que necesita escuchar que Dios no terminó con ellos. Sé ese canal de bendición. Y si todavía no te suscribiste al canal, hacelo ahora. Porque cada semana compartimos palabra que transforma, que edifica, que da esperanza. No estás solo en esta jornada, somos una familia y juntos vamos a llegar a donde Dios nos llamó. Dios te bendiga grandemente y recordá, Dios no terminó contigo aún.